Buenas tardes, queridos estudiantes. Les habla el docente Rubén Darío Borja Ceballos, docente del área de matemáticas de los grados sexto A y sexto B, séptimo A y séptimo C de la institución educativa Presbítero Gerardo Montoya Montoya del municipio de Amalfi. Un cordial saludo nuevamente para todos mis queridos estudiantes y acudientes. En estos momentos procedo a hacer la presentación de la guía que la complementé para esta semana con respecto al tema de estadística. Recordemos que la semana anterior vimos lo que fue estadística, pero cualitativa. Ya esta semana procedemos a ver la cuantitativa. Entonces, en este caso voy explicando la guía. Lo que pasa es que las tengo separadas, pero decidí colocar las competencias dentro de la misma guía porque los links es lo mismo, para irlas de pronto mostrando desde este punto de vista. Ya este es de alguna u otra manera es el tercer intento para hacerlo del video. El día de ayer lo estuve realizando, pero se me presentó una falla en un link y ya hoy comprobé de que todos están funcionando correctamente. Entonces procedo a explicarles. Recuerden, muchachos, que la fecha de entrega es el próximo 1 de mayo de 2020, para que lo tengan presente. Yo sé que es festivo, pero igual les colaboro con esa parte para que lo puedan entregar en ese lapso de tiempo. Entonces, área de matemáticas, docente Rubén Darío Borja Ceballos. Observan que lo estoy acá para los grados sexto A, sexto B, séptimo A y séptimo C. Recuerden que la semana pasada la coloqué de sexto, entonces hubo mucha confusión, entonces aquí la estoy clarificando y ahorita les explico el porqué. Unidad de aprendizaje analizando situaciones aleatorias a partir de tablas de frecuencia. Título del objeto de aprendizaje: caracterización de variables cuantitativas. Recuerde que son diferentes a las de la semana pasada. La semana pasada fueron cualitativas y esta es cuantitativa. Objetivos: son dos objetivos principales que vamos a utilizar. Primero, organizar datos numéricos en grupos ordenados en una variable cuantitativa. Segundo, describir conjuntos de datos a partir de frecuencias de sus elementos. Las competencias, bueno, para no colocar tanta teoría, vamos a hacer lo siguiente. Yo coloqué las competencias de las de sexto acá, que son 8, y las de séptimo acá, que son 9. Es decir, de la primera a la 8 son las mismas para séptimo. ¿Listo? Y la única que va a diferenciar de la de sexto es que en la de séptimo vamos a utilizar algunas herramientas estadísticas para organizar datos. Entonces, todas las competencias son iguales y yo las estoy colocando en este año. Recuerden que con la mayoría del año pasado estuvieron conmigo en sexto, pero yo ingresé a laborar después de mitad de año y tuvieron un periodo larguito donde no tuvieron docente del área de matemáticas. Entonces, por esa razón los quiero como retroalimentar de alguna u otra manera para que conozcan este contexto académico y de la parte de estadística para que la puedan utilizar bien en sus vidas. Entonces procedo a explicar la guía desde la introducción. Entonces, la introducción, si se las quiero leer, aunque debería omitirse, pero yo siempre he dicho que una introducción sin leerse en una guía no es un poco clara. Entonces vamos a proceder. Actividad introductoria: un estudiante realizando un estudio investigativo. Un estudiante de sexto o también de séptimo está realizando un estudio investigativo sobre la preferencia de género musical en su comunidad. Para esto ha tomado una muestra de personas entre edades de 15 y 65 años. Al momento de analizar los datos, consulta con su profesor de estadística para que éste le ayude en su proceso de análisis de datos. Su profesor le recomienda que clasifique por edades los integrantes de la muestra, para que más adelante pueda tener una idea de las preferencias en grupos de personas de edades similares y con
y compararlos con otros grupos de edades diferentes. Entonces, dice, el estudiante le pregunta al docente, ¿y cómo hago esto? El docente le dice que puede fijar la edad más pequeña de la muestra y a partir de allí tómela una longitud de 10 años, es decir, tomar los ejemplos de intervalos de 15 y 25, el siguiente de 25 a 35, este está mal editado, y sucesivamente hasta llegar a las 55 a 65. Entonces voy a proceder para no seguir ya con la explicación de esta teoría, sino que por medio de este video ustedes van a poder ilustrar mucho mejor lo que está diciendo en este caso esa introducción. Yo les sugiero, muchachos, que presten mucha atención al video, que de acuerdo a este video ustedes pueden proseguir con el contenido temático del mismo. Vamos a darle clic y me dice permitir. Vamos a escuchar el video. Esperemos que cargue un momento. Dura 1.38 segundos y recuerden darle play. Tengo una muestra de personas encuestadas entre los 15 y los 25 años de edad. Deme algunos consejos para analizar los datos que he obtenido. Claro que sí. Debes clasificar los integrantes de la muestra por edades. Haces varios grupos. Esto te da una idea de las preferencias de las personas con edades similares. E incluso puedes comparar los gustos que tienen las personas según el grupo al que pertenezcan. ¿Cómo hago eso, profesor? Puedes fijar la edad más pequeña de la muestra y a partir de ahí tomar una longitud de 10 años. Así te saldrían 5 intervalos. Uno de 15 a 25 años de edad, otro de 25 a 35, uno más de 35 a 45, otro de 45 a 55 y uno más de 55 a 65 años. Estos serían tus clases o grupos. ¿Esta es la única manera de tomar los intervalos? No, el número y la longitud de los intervalos depende en gran parte de la experiencia que tiene la persona que investiga y del número total de datos en la muestra. Es decir, que mis intervalos representan mis clases como se hizo en la representación de datos no numéricos. Bueno, jóvenes padres de familia, ya culminaron el video. Mire que acá estamos mostrando los intervalos que van a coger los rangos de edades para proseguir con la magnitud del ejercicio. Recuerden que acá yo les expliqué en la guía darle clic como para continuar al siguiente. Entonces acá me dice un estudiante haciendo un estudio investigativo. Entonces me dice acá hacer clic en cada uno de estos puntos para ver la respuesta. Dice acá, da clic en cada una de las preguntas para que el profesor te diga la respuesta. Dice la primera, que está en azul. ¿De qué forma puedes agrupar los datos? Vamos a darle clic en el icono azul y dice, los datos se pueden agrupar de diferentes formas de acuerdo con una característica particular. Esa sería la primera respuesta de ese ítem. Vamos a mirar la segunda. Esto es lo que nos dice el profesor. Esto es un muñequito que se llama Movimec, donde va explicando cada uno de los contextos. Luego sigue en color rosado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de agrupar los datos? Mire la respuesta al darle clic. Los datos se agrupan con el del objetivo de hacer un análisis más detallado del conjunto de datos. Por eso es que el profesor acá indica que se van a coger por rangos de edades. La tercera, que es en color verde, dice, solo hay una forma de escoger el ancho de los intervalos. Entonces decimos no, porque podemos cogerlo de 5 en 5, de 15 en 15, pero en este caso pues vamos a coger solamente de 10 en 10 para ir mirando
cuáles son las preferencias o gustos que tienen en ese rango de edades. Vamos a mirar en el tercero, que es un color naranja. Los intervalos representan las clases como se hizo en la representación de los datos no numéricos. Entonces miramos la respuesta, sí. Mire la pregunta, aquí sí me da como para clarificarla. Los intervalos representan las clases como se hizo en la representación de datos no numéricos, ¿sí? Porque en este caso estamos utilizando conjuntos de edades para ir sacando la mejor respuesta a la problemática que está presentando en este caso esa consulta estadística. Entonces ya vimos el video, ya les expliqué esa parte. Vamos a mirar en este caso el desarrollo de la actividad 1. Entonces observemos acá que esa es la guía que yo les planteo a ustedes para que ustedes vayan avanzando. En este caso, mire, observen acá que siempre les dejo la nota y se las expliqué en el video anterior, pero igual me toca reforzarlos porque todavía hay gente que les envía el video y todavía me preguntan que no saben qué flecha darle. Entonces, miren acá, darle clic a esta flecha hasta terminar la presentación, darle clic a la que se devuelve, en este caso, mire que tiene se regresa a la parte izquierda hasta devolver la presentación, darle clic en la X hasta cerrar y darle clic en el azul o el color que aparezca para ver la explicación. Darle clic en la letra I para más información, para ver la información. Darle clic en la letra X, vamos a tabular para resolver el ejercicio. Y darle clic en este chulito en verde para ver la solución del problema. Entonces en este caso pues le estoy dando la nota para hacer la explicación, por eso la estoy acá mostrando detalladamente con el cursor del mouse para que lo vayan trabajando. Vamos a darle clic a ver la presentación 1. Recuerden darle permitir para que puedan ingresar a la dirección URL y me haga la navegación en el internet. Esperamos un momento mientras va cargando. Entonces acá mire lo que aparece: caracterización de variables cuantitativas. Entonces por eso me excedo un poquito en el tiempo, veamos si no 12 minutos y 30 segundos en la presentación, pero con eso voy clarificando un poquito lo que yo quiero en este contexto. Me dice la pregunta, marque con una X las preguntas que dan como respuesta a un dato cuantitativo. Ojo, mire la respuesta, lo que me están diciendo, cuantitativo, no cualitativo. Entonces, vamos a hacerla. Dice que con una X, ¿cuántas personas visitaron la página web hoy? Este es un dato numérico, entonces podemos decir que la visitaron 30 personas, 40 personas. Entonces, esto es una cuantitativa, entonces le colocamos una X. Esto lo puedan copiando, por favor, en el cuaderno, muchachos. Toda la teoría, repito, la copian en el cuaderno para que sepan hacer todos los ejercicios. Ahora, ¿cuántas horas estudia por día? Yo por lo general estoy estudiando por día, o vamos a ubicarnos como ustedes los estudiantes están estudiando 6 horas. Entonces eso también es ¿qué? Cuantitativo. Entonces le colocamos una X. ¿Cuál es su marca de reloj favorita? Entonces aquí no vamos a decir 5, no. Aquí la marca de reloj puede ser un Orient, un Rolex. Entonces esto no es cuantitativo, sino cualitativo, entonces nos lo seleccionamos. ¿Cuál es la presión arterial del paciente de la sala 1? Esto sí es cuantitativo porque puede ser 120-80, que es la presión arterial, entonces es un dato numérico. ¿Qué prenda de vestir es la que menos te gusta? Entonces aquí no podemos decir la número 1, no, la tenemos que decir en este caso si son los chores, si son los vestidos de baño, en fin, y se coloca en letra, o sea que es cualitativa, entonces mire que no se puede colocar. ¿Qué animal es el que más te gusta? Tampoco es cuantitativo porque hay que decir, puede ser un perro, un gato, un loro, entonces no es de letras, como les dije en la clase pasada. ¿Cuántas personas viven contigo que tienen más de 20 años, incluyendo sus padres en este caso? Entonces recuerde que pueden ser 5 o 6 personas, entonces también es un dato cuantitativo. Por eso de estas preguntas fueron 4 que son datos cuantitativos. Recuerden darle clic en el icono siguiente para ir avanzando la presentación. Vamos a darle clic y me dice escriba 2 ejemplos de variables cuantitativas. Entonces yo voy a colocar
en mayúscula puedo colocar un ejemplo, la edad, ¿cierto? En este caso ustedes pueden tener 12 años, entonces coloco edad 12 años. Y otro que puede ser también un ejemplo de variable, mire, ahí nos dijeron una, entonces tenemos horas de estudio, entonces vamos a colocar horas de estudio. En este caso de ustedes están cumpliendo, pues son 6 horas, ¿cierto? 6 horas que están cumpliendo durante la jornada. Entonces ahí me están diciendo pues el ejemplo. Luego vamos a darle acá en más información, a ver qué nos trae. Entonces mire cuántas horas al día ves televisión. Entonces por lo general a muchos muchachos les gusta ver televisión, entonces dedican hasta 7, 8 horas a ver televisión. Y ojo esta también, cuánto mides en estatura. Entonces puede ser unos 50 centímetros de estatura de acuerdo al rango de edad que ustedes manejan. Igual yo coloqué estos dos ejemplos para hacerlo de pronto de manera más explícita. Vamos a darle siguiente, en este caso al video, a la presentación, perdón, y me sale la siguiente pregunta. Seguimos, recuerden, en caracterización de variables cuantitativas. Dice acá, escriba con tus propias palabras el concepto de variable cuantitativa. Voy a escribirlo a mi manera. Vamos a colocarlo. Es el valor que se mide por medio de números. Por eso que lo estoy colocando. Es el valor que se mide por medio de números. Entonces, esta es mi respuesta. Ya ustedes ya lo organizan. Entonces vamos a mirar acá en más información qué respuesta nos tiene esta presentación. Entonces, miramos acá y dice, la variable cuantitativa es aquella que se expresa mediante un número. Cualquiera de las respuestas es la correcta. Vamos a darle clic en la X para cerrar y continuar con la presentación. Vamos a darle clic en el siguiente para ir avanzando con la presentación. Dice acá, ojo pues para que presten mucha atención. Recuerden muchachos que estamos en la actividad 1 y que estamos en el tema de caracterización de variables cuantitativas. Dice acá, observe los dos ejemplos que le ayudarán a identificar y diferenciar datos no agrupados de datos agrupados. Tenemos el ejemplo número 1. Mire el ejemplo, aparece una tabla donde tiene en los encabezados el ejemplo, datos no agrupados, datos agrupados. Ojo a esto, y en datos agrupados aparecen en dos referencias, en intervalos y en frecuencia absoluta. Miremos acá en el ejemplo, edades de 10 niños de grado séptimo de una escuela particular. Datos no agrupados, mire que me muestran en este caso estos datos: 12, 11, 13, 11, 13, 12, 14, 10, 11 y 13. Este sería en este caso los intervalos y vamos a escoger dos rangos de edades. Un rango de edad entre 10 y 12. Recuerde, 10 y 12 va a tener un rango, en este caso, de 3 números. Contemos 10, el 11 que no se ve y 12. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si son 6. Observemos. Miremos acá el 6. Y estamos en este rango entre 10 y 12. ¿Qué? Estos serían edades. Entonces vamos a mirar. 12 hay 1, 11 hay 2, 11 hay 3, 12 hay 4, 10, 5 y 11, 6. O sea, mire que acá están los 6 de la frecuencia, que son los datos que se repiten en esos intervalos. Vamos a mirar cuántos se repiten entre 13 y 15 años. 1, es que está el 13, 2, está el 13, 3, el 14 y 4, el 13. Entonces son 4, mire que no hay ninguno de 15. Vamos a mirar aquí en el ejemplo 1, ¿cuál es el valor mínimo del conjunto de datos? ¿Cuál es la edad mínima? En este caso, vamos a regresarnos. ¿La edad mínima cuál es? Sería 10, mírela acá.
Entonces, por esa razón, ¿y cuál sería el máximo? 14. Entonces, aquí tenemos. ¿Cuál es el valor mínimo? 10. ¿Cuál es el valor máximo del conjunto de datos? Sería 14, que es la edad. ¿Y cuántos intervalos se usaron? 2 intervalos. ¿Listo? ¿Por qué 2 intervalos? Uno que fue en los rangos de edades entre el 10 y el 12 y la otra del 13 al 15. ¿Sí recuerdan? Entonces vamos a darle clic en siguiente para no cerrarlo todavía. Miren que acá me aparece una flechita para continuar con el proceso del ejercicio. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? El límite es lo mínimo, 10. El valor del límite inferior del primer intervalo es igual al valor del dato menor. En este caso sería así, porque en este caso estamos indicando que es el menor valor. ¿Cuántas unidades miden cada intervalo? En este caso recordemos que tenemos 2 intervalos, uno de 10 a 12 años y lo otro de 13 a 15 años. ¿Cuántas unidades miden cada intervalo? 3 unidades. O sea, entre los dos suman 6. Vamos a hacer el ejemplo acá. Perdón que este dato es muy diferente al que yo requiero. Entonces, permítanme un momento, yo abro nuevamente otra presentación para ir haciendo la explicación. Recuerda que tenemos los siguientes rangos. Está 1 entre 10, 12, que sería el primer intervalo, y tenemos otro intervalo que es de 13 a 15 intervalos. ¿Listo? No sé si lo ven muy bien, pero igual entonces lo voy a colocar aquí un poquitico más grande para que lo puedan visualizar un poco mejor. Vamos a ponerlo en tipo de letra 18 y ahí ya más o menos me están mirando acá. Entonces este es el primer intervalo. Mire, si miramos en los números, aquí me dice cuántos conjuntos de datos hay de acuerdo a la pregunta. Entonces permítame, yo minimizo un poco esta presentación y vamos a ir resolviendo acá cada una de los interrogantes. Entonces observemos acá, me dice ¿cuál es el límite inferior? 10. El límite inferior del primer intervalo es igual al valor del dato menor. Claro que sí, 10 y 10. ¿Listo? ¿Cuántas unidades miden cada intervalo? Entonces me dice cada intervalo. Entonces miremos acá. Aquí está, ojo, voy a colocarlos así por ejemplo. Entonces voy colocando este primer intervalo, está 10, 11 y 12. ¿Cuántos hay? 1, 2 y 3. Ahora miremos este otro rango. Entonces tenemos 13, 14 y 15 intervalos. Entonces tenemos ¿cuántos? 3 de acá más 3 de acá serían 6 intervalos. ¿Cuántas unidades miden cada intervalo? En este caso vamos a separarlo por 1, 3. ¿Listo? Pues ahí ya nos queda, como se dice, solucionado. Esto lo van copiando en el cuaderno y ya le damos cerrar para continuar con el lamento del ejercicio. Entonces, ya hicimos esta parte, perdón. Ahora vamos a más información. Perdón, me regreso acá porque no he terminado de explicar esta parte. Recordemos que los intervalos ya los escogimos de 10 a 12 y fueron 6, y de 13 a 15 que fueron 4. Ahora vamos a darle acá a más información. Dice, la medida de cada intervalo se le denomina ancho del intervalo o tamaño del intervalo. En este caso, para este ejercicio fueron de 3. Segundo, caracterización. Todos los intervalos deben tener la misma longitud. Entonces, como estamos tomando de A3 en 3, pues todos tienen que tener la misma longitud. Yo los puedo separar también de 5 en 5, de 6 en 6, de 1 en 1, de acuerdo pues a lo que yo estoy investigando. Tercero, el número de intervalos usados para agrupar los datos se escoge de acuerdo con la cantidad de datos, la experiencia del investigador y algunas características especiales que presenten los datos. Siguiente, también existen fórmulas que permiten escoger el número de intervalos.
Esto lo vamos a ver más adelante, un ejercicio sencillo que les tengo por ahí planteado. En este caso, el docente dará el número de intervalos que se usarán en cada ejercicio. Igual esto lo que me permite la estadística es poder fraccionar de acuerdo a lo que yo deseo consultar por rangos de edades, rangos de preferencias, etcétera, etcétera. Vamos a darle continuar en siguiente y observen acá. Seguimos nuevamente en caracterización de variables cuantitativas. Me dice, observe los dos ejemplos que le ayudarán a identificar y diferenciar datos no agrupados de datos agrupados. Ejemplo 2. Todavía no nos vamos para allá. Nota, el ejemplo. Notas de matemáticas de 20 estudiantes de ingeniería de la Universidad HM. ¿Listo? Una universidad cualquiera. Entonces dice acá, datos no agrupados de unas notas de universidad. Pero acá hay una característica. Resulta que en las universidades acá en Colombia se califican de 0 a 5. Aquí están calificando de 0 a 10. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Como en este caso, antiguamente en los colegios, en algunos se maneja todavía esa ponderación de 0 a 10, donde nosotros estamos impartiendo formación, donde ustedes son estudiantes, se hace de 1 a 5. Pero entonces hagámoslo en este caso como lo dice el ejercicio, de 0 a 10. Entonces vamos a definir que son 20 notas de estudiantes de ingeniería y que sacaron de 0, vamos a hacerlo de acuerdo a este rango. Entonces está 2, 1, 6, 8, 3, 5, 4, un rango, 2, 7, 8, 10, 9, 0, otro rango, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 7, otro rango. Pero vamos a hacer los datos agrupados de acuerdo a los intervalos. Entonces, cogemos un intervalo de 0 a 3. De 0 a 3, que ahorita lo vamos contando. Vamos a irlos contando de una vez, de 0 a 3. Entonces, tenemos 1, el 2, el 1 sería 2, 3, 4, 5, 5. Mírenlos acá. Ahora vamos a mirar de 4 a 7. Vamos a escogerlo. Entonces de 4 a 7, que están entre 4 y 7, estaría 1 el 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta 1. Bueno, vamos a volver a contar porque me tienen que dar 10 en este caso para completar los 20. Entonces, de 4 a 7 está, de 4 a 7, de 4 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10. Aquí están, 10. ¿Y cuántos de 8 a 11? Incluyendo el 8. Ojo, el 8. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están los 5. Míralo acá. Ahí están los 5. O sea que mire que están divididos bien por esas frecuencias. Entonces, para que lo tengamos presente. De todas maneras, ahí estamos ya escogiendo los datos de la frecuencia absoluta donde están en estos rangos de edades. Entonces vamos a darle, en este caso en el ejemplo 2, vamos a darle clic acá por favor para que vamos visualizando. Dice, responda a las preguntas con relación al ejemplo 2. El conjunto de datos está ordenado con respecto a algún criterio o característica.
Repito la pregunta, ¿el conjunto de datos está ordenado con respecto a algún criterio o característica? Sí, estamos cogiendo de notas de ¿qué? De 3 en 3. En este caso agrupamos de 0 a 3, 4 notas, 4, 5, 6, 7, otras 4 notas, 8, 9, 10, 11, 4 notas. Entonces estamos cogiendo de a 4 notas. Entonces, en este caso, sí, estamos cogiendo. ¿El conjunto de datos está ordenado con respecto a algún criterio o característica? Sí. Entonces estamos cogiendo de ¿qué? De 4. Ordene los datos de forma ascendente. Entonces ya sabemos que de forma ascendente vamos a ordenarlos de esa manera. Entonces el primero estaría de 0,3. Vamos a darle aquí punto y coma para separar. El segundo está de 4 a 7. Y el tercero está de 8 a 11. ¿Listo? Observemos que tenemos esta caracterización de 8 a 11. Entonces, mire que me dice de forma ascendente. Aquí lo estoy ordenando de forma ascendente. ¿Cuántos intervalos se usaron? Contémoslos acá. 1, 2 y 3 intervalos. Entonces, por eso yo me demoro explicando en este video, muchachos, para que ustedes la puedan hacer mucho mejor desde sus hogares con la ayuda de sus padres. Entonces por eso me demoro un poquito en el video. Mira que en el video vamos ya 31 minutos con 40, pero a mí no me importa, sino que quede esto bien organizado para que ustedes tengan ese contenido temático. Vamos a darle aquí en el siguiente. Me dice cuál es el límite inferior del primer intervalo. El límite inferior del primer intervalo, ¿cuál es? 0. Y el valor del límite inferior del primer intervalo es igual al valor del dato menor. Sí, es igual, porque con eso es que voy a ir de pronto organizando ya todo ese proceso. Mire que no tenemos para continuar, entonces le damos a cerrar y proseguimos acá en siguiente. Perdón, vamos a darle aquí en más información. Entonces ya tenemos una teoría donde dice la medida de cada intervalo se le denomina ancho del intervalo o tamaño del intervalo. Otra característica, todos los intervalos deben tener la misma longitud. Tercera, el número de intervalos usados para agrupar los datos se escoge de acuerdo con la cantidad de datos, la experiencia del investigador y algunas características especiales que presenten los datos. Miramos esta otra. También existen fórmulas que permiten escoger el número de intervalos. En este caso, el docente dará el número de intervalos que se le usarán en cada ejercicio. Esto ya lo vimos anteriormente, pero igual se lo repaso porque vamos a ir avanzando. Vamos a darle siguiente. Y aquí, ojo, en esta elige B, que quiere decir verdadero, o F si es falso, según esta respuesta. Aquí no me deja responder, pues para que ustedes lo hagan en su cuaderno y le tomen foto y me la envíen. Entonces dice la primera: los datos no agrupados se analizan tal cual y como se recolectaron, es decir, que no se clasifican para analizarse. ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdadero o falso? Repito, los datos no agrupados se analizan tal cual y cómo se relacionaron, es decir, que no se clasifican para analizarse. ¿Eso es verdadero o falso? Se los dejo de tarea. ¿Listo? Lo mismo es. Los datos agrupados se analizan tal cual y como se recolectaron, es decir, que no se clasifican para analizarse. Ojo, todo esto lo que yo estoy haciendo es para analizarse. Entonces voy a pastelearle la primera. Mire que acá me tiene una cascarita, que no se clasifican para analizarse. Y me dice la pregunta: los datos no agrupados se analizan tal cual y como se recolectaron. Sí, se pueden analizar tal cual como se recolectaron, pero acá viene otra, esto es una afirmación y esta es otra afirmación, es decir, que no se clasifican para analizarse. Ojo que para que sea verdadera este ítem, tienen que ser que las dos, la afirmación y la razón, sean verdaderas. Esto lo ven en español, pero igual les voy a decir.
Aquí hay dos preguntas en una. Entonces en este caso es falsa, porque sí, ojo, es decir, se clasifican para analizarse. Uno los clasifica es para que se analicen, no para que no se analicen. Entonces esta respuesta es falsa. Listo. En esta, los datos agrupados se analizan tal cual como se recolectaron, es decir, que no se clasifican para analizarse. Lo mismo esto. Todo dato se hace es para analizar tal y como se muestra en la recolección de las mismas. Por eso se organizan los ejercicios por medio de intervalos. Entonces esta respuesta es ¿qué? Falsa. La última, los datos agrupados se cuentan y se clasifican de acuerdo con algún criterio o características para ser analizados. Esto es verdadero, porque las dos son reales. Los datos agrupados se cuentan y se clasifican de acuerdo a algún criterio, verdadero, o características para ser analizados, sí, verdadera esta respuesta. Entonces, de ahí ya les pastelé eso, ténganla ahí en sus cuadernos para que no tengamos pues ningún tipo de inconveniente. Prosigo con la guía. Entonces ya vimos la presentación 1, ahora vamos a ver la presentación número 2, el desarrollo de la actividad 2. Recuerde que también tienen esto, darle clic hasta el final de la presentación. Entonces vamos a darle clic, voy a irle mostrando antes de darle clic a la presentación del link 2. Recuerde darle clic hasta siguiente que es este icono hasta finalizar la presentación, dar clic en paso 1 para ver la ecuación, dar clic en paso 2 para ver los ejemplos, bueno, así sucesivamente. Esto lo van viendo a medida que van organizando el ejercicio. Entonces vamos a darle clic y le vamos a dar permitir para que vamos prosiguiendo con esa actividad. Llevamos en estos momentos 36 minutos de la clase, no hay ningún problema, estoy dispuesto a servirles con el mayor de los gustos como docente experto en TICS. Entonces, me dice ya la actividad número 2, ya cambia el título, muchachos. Observemos acá. Recolección de datos por medio de encuestas. Entonces tenemos la actividad número 2 y decimos el ejercicio. A 40 estudiantes se les preguntó cuál es su peso corporal en kilogramos. En la tabla se observan los resultados. Peso corporal en kg, que quiere decir kilogramos, de 40 estudiantes. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en esta columna. Y multiplicamos por 1, por la misma, por 1, 2, 3, 4, 5. Si multiplicamos 8 por 5 me va a dar 40 estudiantes. Por eso aquí estoy como delimitando de esa manera para que lo vamos organizando. Entonces vamos a darle clic acá en la X para ver la solución. Dice, responda las preguntas con relación a los resultados de la encuesta observados. Los datos recolectados en la encuesta están agrupados con respecto a alguna característica o criterio. Sí, en este caso, ¿en qué están agrupados? Por edad, ¿cierto? Entonces podemos decir edad o sí, cualquiera de las dos. ¿Cuál es el valor mínimo del conjunto de datos? El valor mínimo del conjunto de datos, vamos a mirar, muchachos, el valor mínimo del conjunto de datos. Vamos a buscar el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, si observamos en esta columna, el valor máximo es 64 y el valor mínimo 42. ¿Listo? Vamos a mirar en esta. El valor máximo ya sería 66 y el valor mínimo sería 41. Vamos a mirar esta. El valor máximo es 68 y el valor mínimo es 40. Vamos a mirar acá. Si hay otro superior, 68, no hay otro superior, ni hay otro menor que 40. Y aquí tampoco. Entonces, decimos que el valor mínimo es 40 y el valor máximo es 68. Volvemos acá. El valor mínimo es 40 y el valor máximo es 60 y ¿qué? Regresémonos, 8. 68. ¿Listo? Cuando yo me salgo, él me va corrigiendo. Entonces, en este caso yo le puedo colocar, en este caso, edad o sí,
Entonces vamos a regresarnos, le damos clic en la X porque ya le respondí este ejercicio. Vamos a darle clic en siguiente. Ahora, aquí viene una característica fundamental, muchachos, para que lo tengan presente y posterior a ello pues vayan ustedes clasificando de acuerdo a cada proceso matemático que se esté presentando acá. Observemos aquí, repito el título de la actividad número 2, recolección de datos por medio de encuestas. Entonces, mire acá la jovencita con el lapicito, dice, un intervalo tiene un límite inferior y uno superior, se representa así. Mire pues cómo se representa: corchete, la letra A, coma y la letra B. ¿Qué quiere decir? La letra A, como su nombre lo dice, es el límite inferior y la letra B es el límite superior. Pero pues este es un poquito claro con esta parte para que no nos vamos de pronto asustando, sino que yo les estoy explicando eso para que ustedes tengan mejor claridad por medio de la virtualidad. Vamos a mirar representación de intervalo, vamos a dar clic. Bueno, no me aparece en este caso la misma presentación, entonces vamos a mirar en el paso 1 acá. Mire lo que pasa acá, muchachos. El paso 1, calcular el ancho de cada intervalo con la fórmula siguiente. Ancho del intervalo: el dato máximo menos el dato mínimo dividido el número de intervalos. Repito, ancho del intervalo es igual a dato máximo menos el dato mínimo dividido el número de intervalos. Si yo lo fuera a hacer, yo diría, como lo hicimos en el paso anterior, el número máximo fue 68, el número mínimo sería 40. Y el número de intervalos, en este caso, o sea, el número de total de personas encuestadas serían 40, pero no estamos haciendo esa connotación. Le voy a dar clic acá para que observen lo que dice. 64 menos 40. Ojo, el dato máximo menos el dato mínimo dividido el número de intervalos. Número de intervalos que serían 4. Y esto es igual a 6. ¿Por qué lo está tomando así? Porque esto es una fórmula que ya aparece de pronto en este caso, en este script que aparece pues como la explicación del Ministerio de Educación. Vamos a mirar entonces en el paso número 2. Voy a regresar un momento para mirar acá. Entonces, aquí estaría ejecutándose el ejercicio de los 40 estudiantes. Entonces ya proseguí a hacer esa parte, entonces vamos para el paso número 2. El paso número 2 dice construir los 4 intervalos. Ojo, construir 4 intervalos. El primer intervalo, mire lo que dice, límite inferior, aquí es inferir, pero es el límite inferior. Dato mínimo, límite superior es igual al dato mínimo más el ancho del intervalo. ¿Listo? En este caso voy a mostrar el primero. Le voy a dar clic, le doy clic afuera en la parte rosada, que le va a aparecer esto, 40. ¿Por qué 40? Porque es el dato, en este caso, el primer intervalo es el dato mínimo. ¿Listo? Nos miramos, decimos, pero ¿por qué el 60? Más 6. Entonces, mire lo que pasa. Este 40 es el dato mínimo. Este 40 más 6 sería el dato mínimo, aunque aquí está representado. Aquí sería 40 más 6, o sea, aquí está mal representado. 40 más 6, en este caso sería 46. Entonces, este rango de 40,46 es el primer intervalo que vamos a utilizar. Vamos a mirar el segundo intervalo. El segundo intervalo es la misma fórmula, el límite superior del intervalo anterior más 1 y el límite superior del intervalo inferior de este intervalo más el ancho del intervalo. Entonces vamos a darle clic y me aparece 47, porque le sumé 1, acuérdese, 47,
que le sume 1, más va a ser, o sea, y el otro es 47, por eso me dice el límite inferior de este intervalo, 47, más el ancho, que son ¿cuántos? 6, que ya lo calculé ahorita. ¿Cuánto le va a dar? Pues el otro rango va a ser de 47 a 53. Vamos a proseguir con el otro. El tercer intervalo va a ser límite inferior, límite inferior es igual al límite superior, aquí, del intervalo anterior, más 1. Todo lo otro es límite superior de este intervalo más el ancho del intervalo. Vamos a darle clic para mostrar la solución. En este caso me dio 54, porque me dio 53 más 1, 54, recuerden. Y 54 más 6 me va a dar 60, o sea, este sería el tercer intervalo. Lo que más me interesa es esto, calcular los intervalos. Eso es una forma pues como ir analizando con las estadísticas. Seguimos con el siguiente. El cuarto intervalo, porque estamos construyendo el 4, por eso dice acá construir 4 intervalos. Entonces tenemos acá límite superior del intervalo anterior más 1, y el límite superior es igual al límite inferior de este intervalo más el ancho del intervalo. Le vamos a dar clic y decimos acá en este caso que va a ser me dio 60 más 1, 61, el anterior, y 61 más 6 da 67, o sea que va a ser el otro intervalo de 61 hasta 67. ¿Listo? Vamos a ir entonces a proseguir con el siguiente para ir calculando. Entonces ya tengo esta parte, entonces ya me dice aquí, volvemos acá, recolección de datos por medio de encuestas. Ahora mire que me cambia la caracterización del ejercicio. Tengamos en cuenta que la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual se calculan de la misma forma que se calcularon para datos no numéricos. Entonces, tengo esta característica, entonces vamos a darle clic en tabulemos la encuesta y observen que me aparece acá. Recuerden que ya esto lo vimos en la clase pasada, en la semana pasada. Frecuencia es el número de que se repite un dato. Entonces voy a darle clic en estos para ir mirando que se repitieron todo esto. Entonces recuerde que esto es la frecuencia relativa, el número de veces. ¿Cuántas veces repitió este? 8. Esta 8 datos también se repitió, porque aquí ya le estoy mostrando la respuesta. Y aquí serían 18 en ese rango, de 54 a 60. Y de 61 fueron 6. Y recuerden que si yo sumo esto, sumamos esto, recuerden que ya lo vimos la clase pasada, sumamos esto, ya esto, vamos a sumarlo de arriba hacia abajo. Entonces espérame, yo saco la calculadora para que lo vamos haciendo mejor, porque a mí me gusta que sea más bien clarito para que lo vamos trabajando. Entonces tengo 8, que si yo me pongo a hacerlo, lo hago fácil. 8 más 8 más 18 más 6 para un total de 40. O sea que todo esto me tiene que dar 40. Esto lo hicimos la clase pasada, pero igual estamos haciendo el repaso. Ya ustedes saben hacer la frecuencia relativa, que es 8 dividido 40. ¿Cuánto es 8 dividido 40? Vamos a hacerlo de una vez acá, muchachos, aunque hago el primer ejercicio. 8 dividido 40, 8 dividido 40, esto es igual a 0.2, a 0,2. ¿Listo? Vamos a darle aquí. Y acuérdense que el porcentual ya ustedes lo vieron en la clase pasada. No lo voy a hacer ahorita, sino que va a ser la primera parte, para que de pronto ustedes lo puedan hacer desde sus casas, porque no todo tampoco se lo puedo explicar, porque ya ustedes ya saben. Entonces el 8 dividido 40 me va a dar también 0,2. ¿Cuánto me da el 18 dividido 40? Vamos a hacerlo de una vez acá, muchachos. 18 dividido 40, esto va a ser 0,45. 0,45. Y 6 dividido 40, 6 dividido 40, 6 dividido 40
va a ser a 0,15. 0,15. Me estoy demorando con el ejercicio, pero ustedes ya saben, muchachos, que esto es la idea de que vayan ustedes organizando esa partecita y les queda un poquito más fácil de poderlo realizar. Frecuencia porcentual ya ustedes lo saben hacer, entonces eso los dejo de tarea para que me lo presenten en la actividad. Continúo con esto porque ya me estoy extendiendo el tiempo. Recordemos que estoy en 50 minutos y es una clase pues como programada de asesoría de 1 hora, pero entonces no importa porque aquí estoy organizándole la clase para los sextos y los séptimos. Responda a las preguntas con relación a los resultados hallados en la tabla de frecuencia. ¿En qué pesos corporales se encuentra el mayor porcentaje de estudiantes? Entonces ya ustedes se regresan acá. ¿En qué rango se presentan el mayor peso de estudiantes? Observemos que apareció una de 18. Una de 18, o sea, sería en este caso, entre 54 a 60. Entre 54 a 60 hay 18. Entonces, me regreso acá, muchachos, perdón, aquí. Se encuentran entre 54 a 60, ¿cierto? 54 a 60. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Ir colocando, perdón, muchachos, que es que se me está bloqueando. Vamos a regresar, por favor. Entre 54 a 60 es donde más, y donde menos fue de 61 a 67. Entonces, de 54 a 60 fue ese rango de edades. Desde 64 a 60, entonces coloco 54 a 60, es ese rango donde más, recuerden, mayor porcentaje de estudiantes, y el intervalo en el que se encuentran menos, es el que sigue, de 61 a 67. ¿Listo? Entonces sería de 61 a 67. Entonces estos serían los rangos que se van a ir utilizando. Así me demoro, muchachos, en la explicación, pero yo prefiero que este concepto les quede claro para cuando ya esto termine el confinamiento, pues obviamente sea un poquito más acertado poderles explicar de la mejor manera. Entonces procedo a darle siguiente. Entonces seguimos con este mismo título, recolección de datos por medio de encuestas. Entonces ahora realizaremos el diagrama de barras para la encuesta sobre el peso corporal de los estudiantes. Seguimos con el mismo dato, entonces vamos a darle acá, en este caso, el diagrama de barras, ya más explicado. Aquí ya no me demoro mucho en la explicación. Vamos a darle clic en cada uno de estos ítems y me aparecen los rangos 2, 4, 6, 8, 10 hasta el 32, y en naranja me aparecen van a quedar abajo los intervalos y acá las frecuencias, las veces que más se repiten. Y en azul me van a aparecer ya lo que son los diagramas, en este caso. En verde, ya ahorita vamos a mirar cuál es el rango pertenece, en rosado el otro, en violeta o lila otro y en amarillo otro. Entonces vamos a darle clic en el azul. Entonces miren acá que aparecen los intervalos. En verde, están entre 40 y 46 el peso corporal. En rosado están 47 a 53, en violeta o lila 54 a 60 y en amarillo o mostaza 61 a 67. Entonces ahí ya queda la frecuencia ya organizada de acuerdo a lo que estábamos trabajando ahorita. Voy a darle clic en la X para cerrar, para proseguir con la explicación del siguiente caso. Entonces vamos a darle clic en siguiente, dice acá. Ahora realicemos un polígono de frecuencias. Entonces vamos a darle clic en este y ya este sería el polígono de frecuencias, lo mismo que me mostró ahorita, pero vamos a ir mirando cada uno. Entonces recordemos que hay que darle clic en cada uno de estos, incluso pasos para hacer el polígono de frecuencias. Entonces vamos a darle clic primero en este, pasos, vamos a darle clic en los pasos para hacer un polígono de frecuencia.
el primer ítem dice coloquen un punto en la parte superior de cada rectángulo en el medio del segmento de la parte superior. 2. Escriban un punto en el eje horizontal en la parte media entre 0 y el primer rectángulo y otro en la parte media del eje horizontal entre el último rectángulo y la parte final del eje. Ahora, tercero, o el tercer indicativo, unir con segmentos de recta los puntos anteriores. Ahorita los vamos a unir. Borre los rectángulos. Entonces vamos a mirar cómo queda ya organizado. Entonces lo primero que vamos a hacer es el primer ítem, vamos a darle en verde. Mire que va acomodando los puntos. Obsérvenlos acá. Lo que pasa es que me adelanté en la primera parte, pero, perdón, me fui a la última parte, pero vamos a ir mostrando lo que nos está diciendo este signo de admiración, los pasos para hacer el polígono de frecuencias. Vamos a darle clic en el amarillo, entonces me aparece una línea donde se van a trazar. Entonces empieza esta, luego se aplana hacia la rosada, de verde pasa a rosada, luego de esta rosada pasa a la lila y vuelve y baja a la amarilla. Vamos a darle clic, mire que ya al borrar se me arma una línea, ¿cierto? Entonces de aquí podemos decir que desde el intervalo primero en la frecuencia 8 se están repitiendo estos valores y me queda ya esta gráfica. Vamos al punto azul y aquí me aparecen los rangos. Entonces observemos, entre 40 y 46 va a subir hasta 8, entre 47 y 53 sigue en 8, o sea que sigue un estándar recto, pero de 54 a 60 sube el mayor pico que me da hasta 18. Posterior a ello, desde acá, desde el 18 baja hasta el 6, mírenlo acá, baja hasta el 6 en este rango. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir, ya en este caso cierro, ya no hay más para seguir, entonces continuamos nuevamente con el proceso de la guía. Llevamos en este momento 57 minutos con 23. Vamos entonces a continuar con la presentación de la guía. Vamos para la actividad número 3 y luego la actividad en casa para ir terminando. Entonces, desarrollo de la actividad 3, ver presentación, pero otra vez vuelvo y me voy para la nota donde dice dar clic en participa del ejercicio para ver los pasos para hacer el ejercicio. Darle clic en X para cerrar. Entonces ya vamos entonces a continuar. Le damos permitir, en este caso dice sigue las instrucciones para el ejercicio en clase y escribe las palabras relacionadas con el tipo de variables. Para palabras relacionadas con tipo de variables, esto muchachos sí les sugiero, la pueden consultar por internet. Yo tengo mis palabras, pero le estaría dando como las respuestas. Entonces, palabras relacionadas con variables cualitativas. Recuerden que las cualitativas son las que van con letras. Listo, se las voy a poner en mayúscula para que más o menos clasifiquen. Letras. Listo. Y las cuantitativas son aquellas que son ¿por qué? Números. ¿Listo? Son las que me miden. Entonces, palabras relacionadas con letras puede ser color favorito, ¿qué es lo que más le gusta usar? Camisa o camiseta. Miro vocal de las dos. En cambio en esta, palabras relacionadas, ¿qué edad tienes? Otra, ¿cuánto es tu presión arterial? Otra, puede ser, ¿en qué grado te encuentras? Entonces aquí miremos, damos clic en la admiración y nos dice más o menos los pasos para hacer el ejercicio. El docente entregará a cada una pareja una bolsita que contiene varios trocitos de papel. Bueno, este primer ítem no se va a hacer porque obviamente estamos por esta parte del confinamiento, pero igual es algo que les puedo ir explicando. Entonces, en cada trocito de papel está escrita una palabra o frase relacionada con variables cualitativas o cuantitativas. Solamente me van a colocar allá y no van a mirar esto.
Hay dos grupos de palabras dadas, uno con aquellas que están relacionadas con variables cualitativas y otro con las que se refieren a variables cuantitativas. Escriba las palabras o frases de la tabla. Esta actividad no hay que hacerla, pero igual ustedes ya más o menos saben. Aquí por le estoy colocando como la característica. Me la van a seleccionar, lo van a copiar en el cuaderno, le van a tomar una foto y posterior a ella me la envío. Entonces aquí ya terminaría de pronto como esa parte de ese ítem del ejercicio. Entonces continúo con la guía. Entonces ya hice la presentación 3, ahora me dice acá resuelva el ejercicio. Entonces vamos a darle clic, vamos a darle permitir y procedo a esto. Entonces observemos acá que ya estamos terminando la clase. Dice acá, muchachos, para que lo tengamos presente, resuelva el ejercicio, es lo que es el resumen de esta actividad. Da clic en verdadero si la afirmación es verdadera o la B, o F si es falsa. La agrupación, esto estaba mal escrito, de los datos cuantitativos a través de los intervalos permite realizar una organización y un análisis más detallado de los mismos. Ustedes van a decir si es verdadero o falso. En este caso es verdadero, le di falsa como por descartar si me está marcando, pero realmente la respuesta es verdadera. Listo, no falsa sino verdadera. Dice, los valores que asume una variable cuantitativa no son numéricos. Ojo, las variables que asume una variable cuantitativa no son numéricos. Eso es que verdadero. En este caso no me está marcando bien. En este caso, mire lo que dice la tercera. El número de intervalos que se usan para agrupar los datos es cualquiera. El número de intervalos que se usan para agrupar los datos es cualquiera. Para mí eso es verdadero, pero en este caso no me la está marcando como es. El tipo de gráfico que se usa para representar los datos cuantitativos es el polígono de frecuencias. Un tipo de gráfico que se usa para presentar los datos cuantitativos es el polígono de frecuencias. ¿Eso es verdadero o falso? Ustedes me van a decir. En este caso diría que es falso. El polígono de frecuencias se construye a partir del histograma de frecuencias. Eso es verdadero. En este caso, repito, según este ejercicio, la primera pregunta es verdadera. Ojo que le estoy haciendo el resumen acá para que lo hagamos correctamente. Es verdadera. La segunda es falsa. La tercera es falsa. La cuarta es verdadera. Y la quinta es verdadera. ¿Listo? Según este criterio. ¿Qué pasa, muchachos? Que explicar desde acá es un poquito más complejo, pero ya ustedes a medida que van avanzando con el ejercicio se van dando cuenta de que van encontrando respuestas a todos estos interrogantes. Vámonos nuevamente a la guía, muchachos. Llevamos en estos momentos 1 hora y 3 minutos y vamos la última actividad, tarea en casa. Vamos a darle permitir. Y ya esta sería la pregunta más sensata. Realice la siguiente encuesta a 30 personas que hagan parte de tu comunidad. Luego, use 5 intervalos para agrupar los datos y construir una tabla de distribución de frecuencias, en la cual se visualice la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Construya también el histograma y polígono de frecuencias. Y la encuesta es: ¿cuántas horas diarias dedicas a navegar internet? Le vas a hacer esta pregunta vía WhatsApp entre los mismos compañeros, o le preguntan a un familiar. Es más, las pueden inventar y me hacen el trabajo. Recuerden, muchachos, que aquí es la encuesta a 30 personas.
no van a salir de sus casas, de una vez les aclaro, la pueden hacer vía WhatsApp, una sola preguntita, repito la pregunta, ¿cuántas horas diarias dedicas a navegar internet? Y vas a coger 5 intervalos, listo, para construirla, de acuerdo a los rangos que ustedes van a escoger, y van a hacer la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Van a escoger 1, 2 y 3, y obviamente van a construir un histograma y polígono de frecuencia. Recuerde que esta clase o este tema es muy parecido al de la semana anterior, incluso por eso para resolverlo tienen que tener en cuenta esa parte. Ahora, por último, me van a mandar esta actividad por estos datos vía WhatsApp al 311-351-9491 o correo electrónico rudavoce@gmail.com, y la fecha de entrega es para el 1 de mayo. De todas maneras, les agradezco su amable atención. Recuerden, les habló el docente Rubén Darío Borja Ceballos del área de matemáticas en el grado sexto A y sexto B y séptimo A y séptimo C de la institución educativa Presbítero Gerardo Montoya Montoya del municipio de Amalia. Una feliz tarde, éxitos amigos y hermanos y padres de familia. Hasta luego.